Bueno, muy buenas noches. Estamos iniciando en punto de las 7 de la noche, hora Colombia, este programa que lo tenemos ya matriculado. Martes y jueves, 7 de la noche, hora Colombia, de tal manera que nos conectemos. Creo que es una muy buena hora para muchas personas. La idea, por supuesto, es que aprendamos cosas, ustedes y nosotros. Los saluda, mi nombre es Julio Franco, médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, egresado hace 32 años y hace 25 años me he dedicado a estudiar al ser humano y cómo nosotros estamos afectando de una manera o de otra a nuestras mascotas. Y el tema de hoy, que lo hemos venido tratando hace varias semanas, que son enfermedades. Enfermedades, patologías, o sea, alteraciones energéticas, alteraciones emocionales, bioquímicas, que terminan generando una sintomatología en nuestras mascotas. Bueno, vamos a ver, ya, ok, ya estamos aquí, voy a revisar el audio. Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Aquí lo tengo listo. Muy bien, entonces hay un video, voy a hacer este paréntesis, hay un video que se hizo viral, 341.000 visualizaciones en 5 días. Muchas gracias, muchas gracias. Lo cual ha hecho, por supuesto, que el algoritmo se mueva y que muchas personas más estén ya suscritas a este canal. Agradecimiento infinito desde mi corazón. Esto es un proceso muy lindo que estamos llevando para que ustedes tengan una información valiosa y por este lado tenga la satisfacción, obviamente, del deber cumplido. ¿Cuál es el deber cumplido? Entregar información. Información no solamente por ser profesional, sino que he sido muy juicioso, muchos años estudiando, y no son pocos, son más de 2 décadas estudiando el comportamiento humano, la psicología, la biodescodificación, neuroemoción, muchísimas, muchísimas cosas del humano, y luego unir las dos ciencias o los dos saberes, el de las mascotas con las personas. Tuve mascotas, entendí varios procesos, algunos un poco tarde, pero eso me sirvió para hoy, a mi edad, pararme frente a ustedes para darles la información. Una información recabada a lo largo de los años y con mucha experiencia clínica, experiencia práctica y obviamente mucho estudio. Hay en internet hay una gran cantidad de información que por favor les pido que vayan y cotejen. No se queden con lo primero que les dicen, vayan y busquen, revisen, porque ahí ya hay mucha información. Afortunadamente, la información ya es democrática, la información es para todos, no necesitas sino conectarte a internet. Y ahí está la información para todos. Si sabes buscar bien, te vas a educar muy bien, al menos vas a tener un conocimiento amplio de fuentes, por favor, fuentes fidedignas. De eso se trata. Y entonces, haciendo el paréntesis del video de por qué los perros y los gatos comen pasto, súper viral se volvió, y algo tan sencillo que muchísimas personas entendieron el mensaje, entendieron mi intención. ¿Cuál es la intención? Decir, vea, sí, entre comillas se están purgando, pero no deberían purgarse con eso, pues porque si tienen un malestar, pues hay que mirar de dónde viene el malestar. Eso fue lo que la gran mayoría entendió. Ok, dijeron muchas gracias porque voy a estar pendiente de, y esta es la parte importante de ese video, mira cómo está hidratándose tu animal, qué tipo de alimentación tiene, si tiene alimentación basada en croquetas, alimentación seca, piensos concentrados, que así se llaman, yo ya te digo de una vez, cámbiala para alimentación natural. Con la alimentación natural van a tener muchísima más hidratación y no van a necesitar tanto ese tipo de ayudas
porque si bien está en la sabiduría ancestral de nuestras mascotas, pues obviamente están aliviándose ellas algo que en primera instancia no debería tenerse. Porque si tienen parásitos y quieren eliminar los parásitos, ¿qué parásitos eliminarían que hagan que produzcan una sintomatología para que ellos lo eliminen por una manera mecánica, ojo, mecánica, no farmacológica, sino mecánica, que es consumir hierba, que no la digieren? Y entonces ahí también nos debemos preguntar, venga, mi mascota tiene parásitos, ¿cómo es posible que mi mascota tenga parásitos? ¿Cada cuánto la estás desparasitando? ¿Con qué la estás desparasitando? ¿Cada cuánto te estás desparasitando tú? Recuerda que Animal Peace, como lo dice ahí el aviso, es un equilibrio biológico y emocional tuyo y de tu mascota. La mascota se vuelve un espejo tuyo, se vuelve lo que refleja de tu interior, especialmente de tu mente inconsciente. Y lo he repetido aquí múltiples ocasiones, el inconsciente es el 95% de nuestra mente, el consciente es el 5 al 10%. Entonces por eso es que es muy importante, amantes de las mascotas, que miren a ese espejo. Y a veces no nos va a gustar lo que vemos. ¿Cómo va a tener parásitos si es que yo soy muy juicioso? Bueno, pues sí. ¿Cómo va a estar estreñido si yo le doy el mejor concentrado que me vale yo no sé cuántos cientos de miles de pesos y la llevo al veterinario y la tengo súper bien? Sí, es que de eso se trata estos programas, de poner de manifiesto circunstancias que se nos están volviendo paisaje y las normalizamos y no por ser frecuentes son normales. Cerrando este paréntesis del video viral, ahí hay otros videos hermosos, por favor vayan, miren los otros videos que están ahí en el canal. Hay unos videos espectaculares, el equipo de producción se llama Maqueca Producciones de Pereira, es impresionante lo que están haciendo y les agradezco muchachos por esa vocación que tienen y esa queridura para hacer las cosas. De hecho, los videos han tenido una gran aceptación y y se está cumpliendo el objetivo. Prontamente, el libro, ojo con el libro, Equilibrio Biológico y Emocional, lo que tu mascota dice de ti. Es un libro de 250 páginas, unas páginas grandecitas, es un manual de vida, es un manual de bienestar. ¿Para quién? Para ti y para tu mascota. Eso es lo importante. Por eso lo estoy, en cada programa lo estoy mmm, publicitando, porque ahí hay 25 años de estudio. Y me falta todavía en ese libro haberle puesto una parte que que es muy difícil de encontrar evidencia científica porque los estudios de eso no se están haciendo todavía. ¿Cuál es? Que tu mascota se vuelva tu espejo desde la patología. Entonces, viene el programa de hoy. Ay, Dios mío bendito. Vea, apareció la novia. Espérense un segundo, por favor. Ahí está la novia. Y quiero poner No, por aquí no es. Ve, se me fue. Aquí lo tengo. Espérense un segundo. Vamos a ver si soy capaz de poner el título. Si no, pues nos vamos así sin el título. Siempre es que aprender a manejar todas estas cosas, pues muy bien. Pero por aquí lo tenemos. Aquí está, muy bien. ¿Qué significa el cáncer de mascotas? Y voy a mirar si aquí la otra está. Perfecto. Y aquí está esta. Entonces, ya tenemos la imagen. ¿Qué significa el cáncer en mascotas? Y no es una pregunta menor porque a lo que yo me he dedicado mucho tiempo es a la bioscodificación. Les voy a explicar un poquitico. La bioscodificación, sí, dejémoslo ahí que está bien, es entender por qué estamos enfermos.
¿De dónde viene la enfermedad? El programa de hoy, ¿qué significa el cáncer en las mascotas? Porque toda enfermedad, y hoy vamos a hablar de enfermedad como tal, en una enfermedad catastrófica que está muy con una patogenicidad y con una casuística demasiado alta, demasiado alta. Muchas mascotas jóvenes con cáncer. Y eso es muy delicado. Muchas personas jóvenes con cáncer, ojo con esto, muchísimas personas con cáncer, muchas mascotas con cáncer. Esto tiene un origen que todavía los médicos están diciendo, bueno, ¿qué provoca el cáncer? Ya entienden cómo las células se multiplican y forman tumores, tumores benignos o tumores malignos. Bien, no, sí, eso está bien. Ahora, es de dónde, que dice por aquí, así, de dónde, cómo, por qué estas células empiezan a multiplicarse de esa manera cuando normalmente estamos comiendo bien, estamos viviendo bien y entonces vamos a dividir, llamémoslo así, el programa en dos partes, humanos y mascotas. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver muchísimo la biodescodificación de la enfermedad desde el punto humano, desde el origen humano y desde el origen animal. Ojo, no se contagia, el cáncer no se contagia, no te inyectan el cáncer, no te estornudaron, no es un virus, no es una bacteria. Son tus células multiplicándose, son las células de tus mascotas multiplicándose sin control y el cuerpo tratando de encapsularlo. Voy a hacer este símil. Ustedes saben lo que es un absceso. En Colombia le decimos nacido, que es un aumento de volumen, que lo podemos ver en la piel a veces. Le llaman seca también los que dan en la axila. Es un aumento de volumen de la piel doloroso, enrojecido, que puede después tener un orificio de salida, una boca que llaman aquí en Colombia, y si se aprieta va a salir pus y a veces va a salir pus sanguinolento. Eso es un absceso. ¿Qué pasa ahí? Son bacterias que llegaron allí, empezaron a colonizar y el sistema inmunológico tuyo llegó y las encapsuló y no dejó que digamos, se echara esas células para todos los lados, infectando otras partes del cuerpo. Entonces se logran capsular y las células del sistema inmunológico tuyo, linfocitos y otras de la línea blanca, llegan a combatir las bacterias y el cuerpo encapsula. Bien, ok. Entonces, eso pasa con el cáncer. Las células empiezan a multiplicarse de una manera anormal. Llega el sistema inmunológico, trata de controlar eso, pero a veces se queda en un absceso benigno, en un tumor benigno. A veces el sistema inmunológico no fue capaz y eso empieza a ser maligno, ¿ok? En términos muy generales, porque más allá de esos temas específicos, lo que yo quiero hoy ofrecerles a ustedes es 25 años de investigación para decirles que eso no es porque sí. Y ni siquiera es, ojo con esto, el factor de heredabilidad del cáncer lo están ya poniendo en un segundo plano. El que tu papá, tu mamá haya tenido algún tipo de cáncer hasta hace unos años era casi pues como en un checklist de que a ti te iba a dar exactamente eso, pero afortunadamente no está sucediendo de esa manera, pero hay mucho cáncer. Entonces, es posible que el cáncer prostático de papá se viva en el hijo, que el hijo tenga, estoy hablando de humanos. Bueno, pero entonces vamos a hablar de origen del cáncer. Cada vez más oncólogos están hablando de que esto tiene una caracterización emocional.
que esto tiene un origen emocional. Y es cierto, es cierto. Eso se llaman biochoques. En biodescodificación se llama biochoque. ¿Qué significa eso? Se ha demostrado con análisis y con una casuística grande y con una medición poblacional amplia en muchos estudios en humanos que cuando, digamos, ocurre un fenómeno emocional fuerte en una familia o para una persona específica, normalmente después de ese biochoque vienen las psicosomatizaciones, que pueden ser con enfermedades autoinmunes, o pueden ser con otras enfermedades, o puede ser con el cáncer. ¿Ok? Muchas, muchas. De hecho, hay un doctor alemán, había un doctor alemán, el doctor Gerson, para que lo vayan y lo investiguen, que es pionero en esto. Y hay otros alemanes, otros médicos alemanes, se me olvida el nombre en ese momento, que empezaron a mirar los biochoques, o sea, las causas emocionales de problemas y procesos somáticos, o sea, del cuerpo físico. Y se encontraron con, ya les repito, hay muchos estudios de esto, se encontraron con que una de las enfermedades que más llega, llamémoslo así, o se presenta después de choques emocionales fuertes es el cáncer. Pero no todo tipo de cáncer, porque el cáncer de mama es diferente al cáncer de próstata, o es diferente al cáncer de útero, o es diferente al cáncer de páncreas, pero el cáncer per se es el mismo todo, son células multiplicándose en una velocidad alta indiscriminadamente y pueden invadir otros tejidos. ¿Ok? Y tu sistema inmunológico, y esto es clave, absolutamente clave, esto lo digo en el libro, para que estén pendientes del libro. El estrés continuo, la pensadera continua, la angustia continua, ansiedad, tristeza, lo que tú quieras. Recuerden algo, la depresión o la tristeza profunda es exceso de pasado, y la angustia o la ansiedad, con sus crisis de pánico y todo ese cuento, es exceso de futuro. Nosotros no vivimos en el presente como deberíamos vivir, como viven las mascotas. Nosotros vivimos en el pasado o en el futuro, y en el presente muy poquito, casi nada. Esa es una de las claves de la maestría de la espiritualidad, es que tú alcances a vivir en el presente. ¿Cómo se logra? Aprendiendo a respirar, volviéndonos muy conscientes de algo que es involuntario, como es la respiración. Bien, entonces, como tenemos efectos emocionales que alteran el sistema inmunológico y que permite entonces que se multipliquen las células, que sea en una parte del cuerpo y no en otra, es información importante. Que sea en un lado del cuerpo y no en otro es información importante. Yo hace 2 programas les comenté qué significa el lado derecho de nosotros o el lado izquierdo, y es muy interesante pues porque son arquetipos, el derecho masculino y el izquierdo femenino, y el arquetipo masculino por excelencia es el papá y el femenino es la mamá. Los hayas conocido o no, se haya muerto hace mucho tiempo o no, te haya abandonado o no, no importa. No importa, porque papá biológicamente te está dando el 50% de su ADN, de su carga genética. Ojo, con la carga genética de todos los ancestros de papá, diluida, por supuesto, en las generaciones. Y lo mismo pasa con mamá. El 50% de la carga genética tuya viene del lado de mamá y viene de toda su ascendencia ancestral. Entonces tenemos en nuestro ADN muchas cosas y muchos recuerdos. Hay un libro que se llama, ¿cómo se llama en español? En inglés es It Didn't Start With You. Ahorita me acuerdo cómo se llama en español. Que habla de lo que normalmente han llamado constelaciones familiares, pero desde un enfoque, este dolor no es mío, este dolor no es mío, pero desde un enfoque científico, lo cual me encantó. Porque las constelaciones familiares, que las trajo a colación hace como 50 años el doctor Bert Hellinger, y que se están trabajando muchísimo en psicología transpersonal, etcétera, etcétera. Es muy interesante el tema de las constelaciones, pero
la base científica de ello, pues digamos que empezó a mostrarse bastante bien a lo largo de varios años y se logra un libro muy bonito que se llama Este dolor no es mío. ¿Qué nos dice? Nos dice que generaciones anteriores a la nuestra sufrieron estrés y hay unos estudios maravillosos con las familias de descendencia, o sea, que descienden de familias judías del segundo conflicto mundial de 1943. Generaciones actuales que no conocieron a sus bisabuelos tal vez, pero que transmiten en la genética todo ese mare magno, todas esas emociones de supervivencia constante durante el segundo conflicto mundial en los campos de hacinamiento. Los que sobrevivieron y tuvieron hijos, y a su vez estos hijos tuvieron otros hijos y a su vez otros hijos, están demostrados ya bastante bien con mapeo genético y con análisis bioquímico de sangre. Eso es lo más bonito. Que jóvenes actuales que no conocieron a sus ancestros y que nunca han ido ni siquiera a visitar esos campos de exterminio, tienen unos niveles altísimos de cortisol sin estar estresados, porque eso les pasaba a sus tatarabuelos. Cosas de esas parecidas. Y entonces empezaron a hacerlo en laboratorio con ratas. Y oh sorpresa, hay no solamente, ojo con esto, hay comportamientos de generaciones de tercera o cuarta generación en ratas, ojo con esto, comportamientos que no fueron aprendidos y que sabían cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque 4 generaciones atrás, 3 generaciones atrás de ratas, las estresaron para que, o hicieron experimentos con ellas para que sucediera algo y pudieran medir en la sangre ciertos niveles, etc. Y el comportamiento de estas ratas a través de el experimento, las generaciones siguientes, 3 generaciones, 4, 2, que no estuvieron, ojo con esto, no estuvieron expuestas al mismo experimento, se comportaban igual y tenían los mismos niveles bioquímicos en sangre que tenían las ratas ancestrales. Eso nos pasa a nosotros exactamente igual. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el cáncer y qué tiene que ver con las mascotas? Pues amigos, amantes de las mascotas, tiene que ver todo, tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque estamos heredando cosas, heredando muchas cosas de nuestros ancestros, de gente que ni siquiera conocimos. Estamos heredando cosas de gente que se murió hace tiempo, que es más, esto también funciona para los niños que no conocieron a sus papás por cualquier motivo, que fueron adoptados. Y ahí funciona la epigenética. Todo eso que estamos hablando es epigenética. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces en este viaje maravilloso de la biodescodificación. Lo que estás heredando no son genes de cáncer, lo que estás heredando es, atento con esto, a partir de lo que les acabé de decir, es tu papá tuvo a determinada edad un escenario emocional, o sea, un biochoque que lo marcó. Ese escenario que estaba viviendo él lo marca y en él se produce un cáncer de próstata. Después de ese, ojo con esto, después del cáncer de próstata, esto es muy interesante porque todavía hay un vacío entre lo que se heredó antes y se transmitió vía genética. Obviamente, tú no habías nacido, tu papá tenía un problema y luego te engendró, pues ahí va esa genética. Pero hay un vacío en qué. Ojo con esto.
Papás sanos que engendran a sus hijos sanos. Pero luego papás que se enferman. Hay un biochoque y se enfermaron, un desbalance energético y, ojo con esto, la patología, la enfermedad, la psicosomatización se presenta en el eslabón más débil que tenga la persona. Puede ser esto un poquitico confuso, pero confíen en mí, escuchen con el corazón, que no me dice por acá. Bien, alguien. Ah, la vida mía, mi hermana está por ahí. Te amo, hermana. Um, Escuchen con el corazón. Traten que mis palabras resuenen en ustedes, especialmente las partes que dicen, ah, ¿y este dónde está sacando esas cosas tan raras? Tranquilos. Dejen que resuenen mis palabras en su corazón porque esto tiene detrás demasiada ciencia y demasiado estudio. Y estamos como en ese escenario, en ese vacío que hay, es que ya el papá tenía a sus hijos y luego el papá a través de un biochoque luego se enfermó y le dio cáncer. Y su hijo varón, por ejemplo, un cáncer de próstata del papá, su hijo varón, según la ciencia, dice, puede tener una mayor predisposición a tener cáncer de próstata. Bueno, lo que nos están diciendo los oncólogos ahora y lo que hemos visto a través de estos estudios de epigenética es que el cáncer de papá le dio después de un evento caótico, un biochoque. Pero ya tenía el hijo. O sea, ahí no está transmitiendo, en los genes no está transmitiendo digamos, la patología porque ya lo había engendrado. Al hijo, ojo con esto, que voy a terminar este escenario del humano para pasar a las mascotas. El hijo, saludable, perfecto, no fuma, no bebe, hace ejercicio, se alimenta supremamente sano, o sorpresa, cáncer de próstata. Entonces puedes decirle, heredado, pero ¿heredado de quién? ¿Quién antes del papá tenía cáncer de próstata? Bueno, pues no se sabe, no conocimos a los abuelos, o el abuelo, ninguno de los dos abuelos, o especialmente el abuelo paterno, porque estamos hablando de que la próstata, a ver qué me dice por aquí esto. Ah, mira, ve, publicar de una vez. Bueno, publiquemos, que hijo madre. Por acá está mi mamá. La amo mucho. Entonces, el abuelo paterno, tal vez el abuelo paterno, si tuvo cáncer, no se dieron cuenta o no tuvo cáncer de próstata. Entonces aquí quedémonos en el hijo que tiene cáncer de próstata. Cuando empezamos a mirar el escenario emocional, cuando al papá le dio cáncer de próstata, que se llama biochoque, ¿qué estaba pasando cuando empezaron los síntomas y luego cuando llegó el diagnóstico? Esto se llama biodescodificación de enfermedades, pero se puede hacer biodescodificación de emociones también, muy chévere, es muy chévere. Y lo hacemos en mascotas también. Y le desarrolló la enfermedad. Puede que se haya salvado, bueno, en fin, no importa. Estamos hablando de la presentación, la patología como tal. Ahora, se salvó, está muy bien, o bueno, o se murió, cualquiera de las tres alternativas. Y el hijo desarrolló cáncer de próstata. Entonces empieza, no, pues esto es hereditario porque su papá le dio eso. Ok, listo. Pero atentos a esto. Cuando analizamos qué fue el biochoque del papá, emocionalmente en esa etapa, antes del cáncer, póngale ustedes antes de un CA de próstata, póngale unos 8 meses, 9 meses antes del diagnóstico, máximo un año, no le pongan más del año, máximo un año antes del diagnóstico, ¿qué pasó en la vida de papá? Y tuvo que haber pasado algo fuerte, algo difícil, que
generó emocionalmente y bioquímicamente una alteración. Obviamente hay que tener en cuenta también los hábitos alimentarios y los hábitos buenos o malos de las personas. Por supuesto que sí, porque son factores de riesgo. Y cuando vemos al hijo está pasando por una situación emocional parecida, o sea, un biochoque parecido al del papá, y no heredó como tal el cáncer, sino que lo que no solucionó papá en esa época, el hijo, como ya estaba nacido, aquí es por imitación. Esto es puro subconsciente e inconsciente, son dos cosas. Subconsciente e inconsciente, especialmente inconsciente. Por imitación, por imitación. ¿Por qué? Por lealtades inconscientes. Esto lo trabaja muy bien Bert Hellinger en las constelaciones, pero también lo habla, digamos que se ha logrado descifrar a nivel bioquímico. ¿Ok? Falta mucho estudio, por supuesto, pero se ha hecho algo. Muy bien. Más o menos entendimos allí qué es lo que pasa con las enfermedades, especialmente con el cáncer. En nosotros los seres humanos necesitamos un biochoque para que se desorganice todo nuestro sistema bioquímico, nuestras enzimas, nuestras hormonas, todo, y ¡puf!, nos enfermemos. ¿De qué nos vamos a enfermar? Siempre se manifestará en el eslabón más débil de lo que esté pasando en mi vida. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mascotas? Todo. Y yo se los he venido diciendo en todos los programas. Los que son nuevos en este programa, recuerden, martes y jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, les estoy aquí transmitiendo información desde mi corazón de más de 25 años de estudio. Recuerden, yo soy médico veterinario zootecnista en la Universidad de Caldas en Colombia. Hace 32 años me gradué y desde hace 25 empecé a estudiar al ser humano para encontrar qué es lo que une al ser humano con las mascotas y qué pasa en esa unión. Hay cosas maravillosas que pasan, por supuesto, porque ellos son compañeros, ellos hacen misión con nosotros y se enferman por nosotros y mueren por nosotros. Y ya cada vez hay más datos de esto que les estoy diciendo. Antes era anecdotario, antes era como una vez, dos veces, pero cuando son miles de veces ya por supuesto que hay un patrón. ¿Qué tiene que ver el cáncer de alguien de la familia con el cáncer de mascotas? Lo primero es que a las mascotas no les debería dar nada, ni siquiera deberían ir a comer pasto así lo hayan hecho miles de años, porque se supone que tú estás teniendo a tu mascota igual que tienes a un hijo, o sea, top of the pops, no le falte nada. ¿Qué tal? Es mi perrijo, es mi gatijo, lo tengo que tener full, bien. Entonces, ¿por qué se enferman? No hay ninguna explicación de por qué se enferman las mascotas. Ojo, en cualquier enfermedad, pero especialmente ahora, con esa patogenicidad y esa velocidad que están teniendo las enfermedades de las mascotas de hoy en día, que es inquietante, es muy inquietante, amigos. Y máxime cáncer. Como estos animalitos, estos ángeles peludos que vienen pero vienen a qué? A sostenernos, vienen a acompañarnos, vienen a ayudarnos a regular nuestra bioquímica. Todo esto lo explico en el libro, muy bien explicado. Un libro didáctico, es un manual de vida, un manual de bienestar tuyo y para tu mascota. Pero ojo, no solamente para tu mascota, si tú estás bien, tu familia va a estar bien. Tus compañeros del trabajo van a estar bien. Vas a encontrar más. Ojo con eso que puede sonar chistoso, pero funciona así. Si tú estás bien, los trancones van a ser menores y vas a encontrar más fácil un sitio de parqueo, en fin. Pero bienestar total, absoluto, integral, proporcionado por ti mismo. Las mascotas te proporcionan ese bienestar, pero tiene un costo alto. Un costo alto. Las mascotas se están enfermando por nosotros, se están enfermando mucho más jóvenes que antes. Ya no están durando lo que duraban antes. Un perro grande duraba perfectamente 12, 14 años sin enfermedades, hace 70 años. Ahora esos perros llegan a 9 años avejentadísimos,
con problemas de cadera, con problemas de artritis, con problemas de páncreas, etcétera, etcétera, o con cáncer y chao. Los gatos que deberían durar 18 años sin problema, no, estamos viendo gatos de 12 años súper enfermos, con tratamientos que no están funcionando. Y les reitero esto, chicos, les reitero esto. Nuestras mascotas deben ser alimentadas con comida natural. Natural. Hay un en vivo colgado en YouTube, Julio Franco Animal Peace. Vaya que ahí está el video colgado de alimentación natural, cruda o cocida, ventajas y riesgos. Ahora, si se están alimentando naturalmente, ¿por qué se enferman? Es más, no deberían enfermarse si están comiendo naturalmente. Ah, bueno, ese es, digamos, como el quid de la cosa. Y es precisamente que las enfermedades que le están dando a las mascotas son muy graves, muy fuertes, muy seguidas, con una alta tasa de mortalidad, morbimortalidad. Y es injusto porque ellos lo único que hacen es darte compañía, sostén, amor, y están enfermando mucho, muy duro. No aguanta, eso de verdad no aguanta. Ok, entonces, si entendemos que el cáncer es hereditario, entre comillas, pero tiene mucho que ver con los biochoques y tiene mucho que ver con esa epigenética y tiene mucho que ver con las emociones, las mascotas que entonces están heredando cáncer, no, en mascotas no. Está pasando que tu bioquímica alterada, tu sistema inmunológico alterado, que está combatiendo unas células que no se quieren morir como deberían morirse, sino que se multiplican y hacen tumores y luego se regan por el cuerpo, o si no llegan a ser un tumor cancerígeno en un órgano específico, empiezan en un órgano específico. Eso no es que llegó y se regó por todas partes, no, empiezan en un órgano específico normalmente o frecuentemente. Entonces las mascotas están percibiendo todo el tiempo 24/7, así tú no estés con ellas. Esto es bien heavy, esto es bien interesante. Así tú no estés con ellas, pero convives con ellas y tú eres la persona misional de esa mascota, así tú estés trabajando en vacaciones en otro país, la mascota está conectada contigo. Y si es la misión de la mascota contigo, todo tu desbalance, todo tu desequilibrio que empieza siendo hormonal, que empieza siendo bioquímico, ¿a partir de qué? Pues obviamente de tus pensamientos, de tus miedos, de tus angustias, etcétera, etcétera. O sea, de tu inconsciente, las mascotas sienten ese cambio. Si estás lejos, pues no sienten el cambio bioquímico que es por el olor. Ojo, el olor también. Pero lo sienten desde otro escenario mucho más sutil. Ahora, cuando llegas a la casa y estás con ellas sienten tu olor y tu frecuencia y tu vibración. Y tu bioquímica, por supuesto. Y ahí es donde estos animalitos están generando un muro de contención para que tú estés bien y no te enfermes súper grande, pero no es infalible. No es infalible. Entonces, las mascotas tienen dos vías para cuidarte. La primera vía es cuando cambian de comportamiento y llaman tu atención. ¿Para qué llaman tu atención? Mordió un mueble, tumbó la basura, hizo una pilatuna. Tú cambias y te llama la atención. Resulta que quién sabe en dónde estaban tus pensamientos si tú tenías una bioquímica del estrés. Recuerda que el estrés aumenta el cortisol, la adrenalina, el gasto cardíaco, la presión arterial, la glucosa en el hígado, etcétera, etcétera. Y la mascota llama tu atención. Cuando tú miras la mascota, tú cambias tu bioquímica, así la mascota haya hecho un daño. Tú cambias tu bioquímica. Y eso la mascota, por estímulo-respuesta, lo empieza a asociar en su cerebro de supervivencia. Yo les he contado en otros programas, y es una historia muy bonita, de cómo un perro de una raza fuerte que tenía 2 años se comportaba como un cachorro de 6. Le pregunté a la persona en una sesión, en una terapia,
una consulta, ¿qué pasó cuando la mascota tenía 6 meses? Yo le dije, porque él me dijo, ¿por qué se comporta de esta manera? Es que está muy adulto ya para que se comporte de esta manera. Yo le pregunté, identifiqué más o menos cuál era esa edad, llamémoslo así, mental comportamental, que no era la edad biológica. Y le dije qué pasó cuando la mascota tenía 6 meses y la persona, un chico grande, un chico musculoso, tatuado, el berraco, el guacas, se puso a llorar. Y me dijo, cuando él tenía 6 meses, yo me, y estábamos juntos en el cuarto, yo me iba a quitar la vida. Y él, el perro, evitó que yo me quitara la vida. ¡Wow! Lloramos los dos. Pero cuando hicimos, eso se llama bioscodificar, cuando bioscodificamos eso, el perro cambió su comportamiento y se empezó a comportar como un perro de 2 años. Si ven el costo de las mascotas, cómo hacen para que nosotros en todo nuestro escenario rarísimo, emocional, porque no vivimos en el aquí y en el ahora, sino que vivimos en el pasado o en el futuro, y, y nos cuesta conectar en el corazón. Esto no es de religioso, esto casi ni es espiritual, esto es bioquímico, esto es biología, pero suena bonito la palabra espiritual. Entonces, entendemos que hay biochoques, entendemos que hay cosas que nos afectan y las mascotas nos ayudan en esos procesos. Cuando entonces entienden las mascotas por supervivencia, o sea, por estímulo-respuesta, que cuando ellos hacen algo, mi bioquímica cambia, o sea, yo ya dejo de estar tan ácido, yo ya dejo de generar cortisol, yo cambio y empiezo tal vez a generar serotonina o tal vez empiezo a generar oxitocina, que es la hormona del vínculo que se genera en el cerebro, y cambio mi frecuencia vibracional, porque ya hay estudios de frecuencias, de electromagnetismo, de cómo el corazón tiene 5000 veces más fuerza vibracional medible que el cerebro. Pues entendemos que estos seres de luz hacen una misión, incluso dando su propia vida por nosotros, lo cual nos tiene que poner en alerta para que nosotros seamos conscientes, seamos responsables de nosotros mismos. Entonces, ok, todavía tenemos tiempo. Ellos tienen dos maneras de llamar nuestra atención. La primera es comportamental, pero termina no siendo tan efectiva en el tiempo y nosotros seguimos con nuestras cosas, o sea, cambiando nuestra bioquímica, nuestra frecuencia, nuestra vibración y enfermándonos. Y la mascota entonces ya con su comportamiento ya no es tan efectiva y empieza, ojo, aquí hay una imitación, pero no voluntaria. Todo esto es desde la supervivencia. Y las mascotas entonces empiezan a parecerse mucho, porque viene desde la bioquímica, desde la frecuencia, desde la vibración, a parecerse mucho a su tutor, con el que está haciendo misión. Porque si hay varias personas en la casa, una de ellas es con la que hay más afinidad y no necesariamente la que la compró o se la regalaron o que es la que la cuida, la saca, no necesariamente. Hay un gran porcentaje que sí, pero no necesariamente. Entonces la mascota empieza a generar un cambio ya no comportamental, sino en su cuerpo. Se llama somatización. Y empieza a cambiar su cuerpo, o sea, a presentar síntomas. O sorpresa, entre comillas, los síntomas son parecidos. ¿Qué síntomas puede ser? Mire, una persona, esto le pasa mucho a las mujeres, cistitis, inflamación de la vejiga. A veces se da porque tienen un sedentarismo o un trabajo en posición sentada todo el tiempo, poco movimiento, toma poca agua, etcétera, etcétera. Una alimentación ácida, recuerde que nosotros debemos tener una alimentación alcalina. Nuestro cuerpo debe ser alcalino. ¿Por qué? Porque las células cancerígenas en este caso
se alimentan de azúcar y el azúcar es ácida y porque nuestro cuerpo ácido, que de dónde viene la acidez, es de acá, de ser ácidos y agrios desde nuestra mente, cambian el pH de nuestra sangre y eso favorece a las células malignas, llamémoslo de alguna manera. Nosotros debemos tener nuestro cuerpo alcalino y la alimentación es muy importante para sostener la alcalinidad de nuestro cuerpo. ¿Ok? Las mascotas son ácidas porque son carnívoros. Por eso no es bueno dar concentrados o croquetas. La idea es darle a ellos comida natural para que mantengan su pH bien y su sistema digestivo bien y su hidratación bien. ¿Listo? Entonces, ellos empiezan a cambiar y a generar síntomas parecidos si les hablaba de la cistitis. Oh, sorpresa, cómo se juntan estas dos cosas. Y esto es desde la casuística propia, de la experiencia propia. Muchos consultantes, mujeres, que vienen obviamente porque sus mascotas tienen, eso se llama cistitis idiopática. Empiezan con síntomas, los llevan donde el veterinario dice esto es cistitis, hacen exámenes, formulan medicamentos, la mascota se mejora, 3, 4, 7 días después, otra vez los síntomas, otra vez el tratamiento, mejora y luego vuelve, recae. Hay una recidiva normalmente pocos días después. Este es el tipo de consultas que llegan a mí. Y dejamos de lado el ambiente, dejamos de lado al tutor solo por ver al paciente. Y de lo más común en un altísimo porcentaje es que cuando su mascota presenta síntomas urinarios, la tutora tiene síntomas urinarios también. Hay otras asociaciones en donde tiene que ver con el sistema genitourinario, pero casi siempre tiene que ver síntomas de mascota con algo que está pasando en el tutor. Y aquí doy mi mano derecha para que vayan e investiguen. No hay muchas investigaciones al respecto del espejo patológico. Hay investigaciones y muchas del espejo bioquímico. El tutor con alta tasa o con altos niveles de cierta sustancia, normalmente el estrés, y en perros se han identificado también esa misma sustancia alterada al alza en los mismos periodos de tiempo. Muy bien. Ahora, ¿por qué cáncer? ¿Por qué cáncer? Si es tan difícil. Porque hay un cambio sostenido. El sistema inmunológico, cuando hay estrés persistente, el sistema inmunológico se deprime. Y al deprimirse el sistema inmunológico pueden pasar todo tipo de cosas. En los humanos puede pasar hasta accidentes. Pues con esto. Hasta accidentes. ¿Qué tienen que ver los accidentes? Sí, los accidentes no son accidentales. ¿Qué más puede pasar? Rupturas. ¿Qué más puede pasar? Pérdida de dinero. ¿Eso qué tiene que ver con esto? Sí, tiene que ver con todo. La biodescodificación nos permite ser más holísticos, ser más integrativos en todo. Ahora, una mascota en constante estrés. ¿Por qué va a estar estresada una mascota? Por varias circunstancias. La primera, la mala alimentación tiene un estrés crónico. 2, no le estamos dando solución a las necesidades no cubiertas de mi mascota dependiendo de la especie y del sexo. En mi libro todo está esto explicado bastante bien. No estamos siendo coherentes con la especie que tengo como mascota, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eso que empieza a ser estresante en las mascotas empieza a alterar el sistema inmunológico y puede generar múltiples cosas, entre ellas el cáncer. Y si empezamos a mirar a la familia, vamos a ver varias cosas. Y esto quiero que quede muy claro ya en los últimos 10 minutos de programa. Quiero que quede muy claro esto. Habiendo entendido que síntomas de mascotas pueden ser similares ¿en qué? En presentación, similares en el órgano, similares en el sistema,
que afecte a los tutores. ¿Ok? 1. 2. Ya les hablé de los biochoques. Siempre miren antes de la patogenia o siempre miren antes de los síntomas. ¿Qué pasó con alguien de la casa? No con la mascota. ¿Qué le estresó a la mascota? No. Las mascotas vienen en estrés permanente si no les cubrimos sus necesidades, si les damos comida basura y si no entendemos qué especie es la que nos está acompañando para, obviamente, darle lo que su biología requiere. Pero si nosotros le estamos dando todo esto porque se van a enfermar, bueno, entonces miramos los biochoques. Miramos antes de la presentación de los síntomas qué está pasando con alguien de la casa. Y les aseguro que encuentran la respuesta. Les aseguro. Ya son el espejo. Y he visto con muchísima frecuencia mismos órganos, inclusive en cáncer. Inclusive en cáncer. Es más, he tenido casos en donde se enferma la mascota. Yo identifico con qué persona está haciendo la misión, con qué persona de la casa, si viven más personas con esa mascota, con qué persona de la casa está haciendo la misión esa mascota. Y empezamos a hacer preguntas a la persona y, oh sorpresa, la persona empieza a decir, venga, ¿en dónde es que tiene ella esto? En tal parte. Y yo pregunto, ¿cómo está tú esto, tu órgano? Y hemos visto con asombro y con mucha frecuencia que la mascota está haciendo el espejo y tal vez la persona no tenía en ese momento, no se había hecho exámenes o algo, tenía tal vez algún tipo de síntomas, pero no lo estaba asociando con nada. Y oh sorpresa, cuando va y se hace un examen bien hecho, tiene apenas en su etapa inicial un proceso tumoral. La perra le estaba hablando, el perro, el gato le estaba hablando, sí le estaba hablando. Por supuesto que sí. Y hoy quise traer el tema del cáncer, que es tan difícil, que la sola palabra nos pone en un estrés constante, así no sea en personas, así sea el diagnóstico en mascotas, nos pone muy mal el solo diagnóstico, sin saber ni siquiera qué tratamiento, sin saber siquiera qué patogenia, sin saber siquiera si vamos a salir adelante o no. En mi libro hablamos incluso en un capítulo muy hermoso que se habla del duelo. Hay un duelo que es con la mascota viva. Ahí empieza, un tipo de duelo empieza con la mascota viva cuando le diagnostican una enfermedad como cáncer. Ahí empieza un duelo. Nuestra mente cambia su bioquímica, nuestra mente empieza a cambiar porque nosotros vivimos a partir de patrones y entonces se nos derrumba la estabilidad emocional a partir de una palabra. Venga, mi mascota tiene cáncer, se va a morir. Se va a morir. Estamos hablando de mascotas. Ni hablemos de personas porque es aún mayor, aún más catastrófico. Puede que no se muera. Puede que el tratamiento ni siquiera sea quimio ni radio. Me ha pasado infinidad de veces. Y por supuesto, la eutanasia no es tratamiento. Por supuesto, quitarle la vida a la mascota no es tratamiento. Es una forma unilateral de que el tiempo de la mascota termine antes. No me voy a detener en ese tema que es espinoso y tiene muchas aristas. Pero bueno, volvamos. Entonces, hay que entender que la mascota no debería enfermarse de nada, absolutamente nada, pero que si ya tiene síntomas y tiene el diagnóstico, que son dos cosas distintas, chicos, son dos cosas distintas. Una cosa es el diagnóstico, una cosa son los síntomas, yo subo esto. Una cosa son los síntomas y otra cosa es el diagnóstico. ¿Y por qué es importante una cosa o la otra? Es importante porque los síntomas me están diciendo que hay algo que no está, como que no es normal. Y el diagnóstico me lo está confirmando. Y son dos etapas, dos tiempos diferentes en el biochoque. Porque los síntomas no
Por lo pronto los síntomas no me están diciendo, sino que vea que está pasando algo raro. Pero el diagnóstico es supremamente complejo porque el diagnóstico me está diciendo lo que tiene. Entonces, antes de eso, un tiempo antes de eso, siempre ha pasado algo en tu vida o en la vida de alguien de tu casa complejo emocionalmente, confrontante, si no es la misma enfermedad, si no es un tipo de cáncer también. Lo he visto muchas veces. Entonces, vamos a terminar este programa en el significado, o sea, esa bioscodificación. ¿Qué me quiere decir el cáncer? Y termino con esto que es cada vez más, no solamente aceptado, sino que tiene mucho fundamento para los oncólogos humanos. El cáncer es 100% emocional. Muy difícil que el cáncer te dé porque comes muy mal. Hay personas que fuman, obviamente, pero es un momentico, aquí yo conecto esto. Ahora sí. Obviamente, hay unos factores de riesgo, por supuesto, pero cuando personas no tienen esos factores de riesgo y desarrollan una enfermedad como esta, vamos a mirar el biochoque, vamos a mirar la parte emocional. Cuando mi mascota desarrolla una enfermedad como estas, vamos a mirar siempre hacia el lado de los tutores. Miramos a los tutores, no miremos la mascota. Miremos a los tutores. ¿Para qué? Para biodescodificar, por Dios, para trabajar la causa en ti. Si te pasa algo a ti o a un familiar, etcétera, o conoces a alguien que esté pasando por una enfermedad tipo cáncer, siempre hay que mirar factores emocionales antes de los síntomas. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque las emociones son ácidas. Las emociones están en el inconsciente porque se vuelven hábitos. Las emociones son del ego. El corazón o la conciencia, llamémoslo así, religiosamente se puede llamar la casa de Dios. El corazón no tiene ego y el corazón no se identifica con nada, pero la mente tiene ego y la mente se identifica y la mente es la que está todo el tiempo así y desde aquí se trabajan sustancias en el cerebro o en otro lado del cuerpo, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante, señoras y señores, que el significado de las enfermedades siempre se haga el match con la parte emocional, con los biochoques. Y en el cáncer humano tiene que ver con las emociones no resueltas. Y dependiendo de dónde se ubique el cáncer, incluso en humanos, pero si en humanos no lo tenemos claro o no hay, y hay en la mascota, en donde se ubique, ahí hay información. No es lo mismo que se ubique en una mama, que en un ovario, que en un páncreas, que en el hígado, que en los pulmones, que en la tiroides. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos. 58 minutos de este programa y tengo todavía, vea, ya me está diciendo don TikTok que tengo que terminar. Muy bien. Tengo todavía mucho para dar de este tema, pero yo creo que vamos a cambiar para el próximo martes. Recuerden, martes y jueves, 7 de la noche, hora Colombia. Los espero aquí en Julio Franco Animal Peace. Por favor, síganme en todas las redes. Denle me gusta, compartan el enlace. Esta información le va a servir a mucha gente. Próximamente el libro Equilibrio biológico y emocional. Lo que tu mascota dice de ti. Nos vemos en los próximos programas. Mil gracias.